Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Asal Suba conmueve a todos con su revelación más sincera sobre su pasado con Erkan Merik, o me enseñó a amar y también a sufrir. Comenta abajo. ¿Crees que una relación marcada por el dolor puede dejar una huella que nunca se borra? La actriz Asal Suba ha sorprendido a la prensa y a sus seguidores con una confesión inesperada. En una entrevista exclusiva para un medio digital de entretenimiento, rompió su silencio sobre su historia con Erkan Merik. Lo que comenzó como un cuento de hadas entre dos protagonistas que traspasaron la pantalla con su química, terminó siendo una experiencia marcada por emociones intensas, aprendizajes profundos y cicatrices silenciosas. No fue solo una historia de amor. Fue una lección de vida. Con Erkan aprendí lo que significa entregarse sin miedo, pero también lo que duele cuando esa entrega no es suficiente, confesó Asal, visiblemente emocionada. Según personas cercanas a la actriz, esta etapa fue una de las más transformadoras de su vida personal y profesional. Durante mucho tiempo guardó silencio, pero ahora, con madurez y serenidad, decide compartir su versión. El romance entre Asal y Erkan fue uno de los más comentados del mundo del espectáculo. Aunque nunca oficializaron su relación en las redes sociales, las miradas, gestos y complicidad entre ellos hablaban por sí solos. Había algo que solo nosotros entendíamos. Pero también había silencios que nos alejaban cada día un poco más, dijo Asal. Comenta abajo. ¿Alguna vez has sentido que un amor intenso también puede ser una herida profunda? Durante la entrevista, Asal reveló un momento crucial que marcó el principio del fin, una discusión en medio de una grabación. Yo necesitaba apoyo, él necesitaba distancia. Ahí entendí que no siempre el amor camina al mismo ritmo. La frase resonó con fuerza entre los fans, que recordaron aquellas semanas en las que ambos parecían distantes frente a las cámaras. Asal no se limitó a hablar del dolor. También reconoció los momentos felices y lo que Erkan significó para ella en su etapa de crecimiento como mujer y como artista. No reniego de lo que vivimos. Fue real. Fue fuerte. Y aunque hoy no estemos juntos, siempre llevaré en mi memoria lo que compartimos. Por su parte, Erkan Merik, consultado por otros medios, se limitó a decir, cada quien vive y recuerda el amor a su manera. Le deseo lo mejor, siempre. Una respuesta que, aunque diplomática, dejó entrever que la historia también dejó huella en él. La entrevista cerró con una frase que estremece, o me enseñó a amar con toda el alma y a sangrar en silencio. Asal Suba se muestra hoy más fuerte, más centrada y más dueña de su voz. Lejos de victimizarse, comparte su verdad con respeto y valentía, dejando claro que incluso las heridas pueden transformarse en alas. Hoy entiendo que algunas personas llegan a tu vida no para quedarse, sino para enseñarte algo que solo el dolor puede enseñar, confesó Asal con una serenidad que conmovió a todos en el set. La actriz, conocida por su fortaleza y elegancia, abrió una ventana a una etapa vulnerable de su vida, permitiendo que el público vea más allá del glamour y las luces. No me arrepiento de haber amado así. Si lo hiciera, estaría negando a la mujer en la que me convertí gracias a todo eso. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Asal habló de una carta que nunca envió a Erkan. La escribí después de una noche muy difícil. Quise decirle todo lo que no me atrevía en persona. Pero al final, no se la mandé.
Me di cuenta de que a veces no es necesario que el otro escuche nuestras palabras, basta con que uno mismo las suelte para sanar. Luego, por primera vez, leyó un fragmento de esa carta frente a cámaras. Si supieras cuántas veces me dormí preguntándome si en algún rincón de tu mente todavía quedaba espacio para mí. Si supieras cuánto dolía tu silencio cuando yo solo quería escucharte decir que aún valía la pena intentarlo. El silencio que se hizo en el estudio tras esas palabras fue tan profundo como el eco emocional que causaron. Los fans no tardaron en reaccionar en redes sociales, convirtiendo la frase en tendencia y generando un debate sobre las relaciones que dejan huellas imborrables. Mientras algunos seguidores piden una reconciliación, otros celebran el empoderamiento de Azal al transformar su dolor en inspiración. Verla tan clara y sincera me dio fuerzas para dejar atrás una relación que me hacía daño, escribió una fan en Instagram. Gracias por mostrarnos que llorar no es debilidad, sino parte del proceso de sanar. Pero no todo fue melancolía. Azal también compartió cómo, tras esa experiencia, encontró nuevas formas de amar. Aprendí a cuidarme, a no perderme por complacer. Entendí que el amor no puede construirse sobre sacrificios unilaterales. Hoy, si amo, lo hago desde la libertad, no desde la necesidad. Sobre su vida actual, la actriz se mostró reservada pero en paz. Estoy bien. Me rodeo de gente que me suma, que me respeta. Y aunque el pasado a veces golpee la puerta, ya no le abro con dolor, sino con gratitud. Cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Erkan, respondió con una sonrisa enigmática: el tiempo dirá. La vida da vueltas impensadas. Pero si ocurre, será desde otro lugar, con otra mirada. Antes de cerrar la entrevista, Azal envió un mensaje a quienes atraviesan rupturas difíciles: no te avergüences de lo que sentiste. No te apresures a borrar recuerdos. Todo lo vivido te trajo hasta aquí. Abraza tu historia, incluso las partes que duelen. Y así, con voz firme pero dulce, Azal Suba demostró que el verdadero coraje no está en olvidar, sino en recordar sin resentimiento. Que el amor, incluso cuando duele, puede convertirse en una lección luminosa. Y que a veces, las historias que no terminan como uno esperaba, son las que más nos transforman. Comenta abajo. ¿Alguna vez tuviste que soltar a alguien para encontrarte a ti mismo? ¿Crees que Azal y Erkan podrían reencontrarse desde otro lugar emocional? No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si esta historia te tocó el corazón. Nos vemos en el próximo capítulo del amor, el arte y la vida real detrás de las cámaras. Gracias por acompañarnos en este emocionante relato. No olvides suscribirte, darle like al video y dejar tu opinión en los comentarios. Tu participación es lo que mantiene viva esta comunidad.